Fe que mueve montañas, faith that moves mountains. Y la semana pasada yo tomé un poquito de acerca de la duda, and I spoke a little bit about the doubt. Y relaté la historia de Tomás, and I spoke about the story of Thomas, que era uno de los discípulos de Jesús. He was one of the disciples of Jesus. Cierto Tomás, this Thomas, que para él quizás era muy necesario ver al Señor para que él pudiera creer en la resurrección. It was very necessary for him to know Jesus, see Jesus himself, to assure his faith in him of the resurrection. And without a doubt, Jesus appeared to him. Y sin duda alguna, Jesucristo se apareció a Tomás y le dijo, Tomás, ven y pon tu dedo en estos hoyos. Come and put your fingers in these holes. Ven y pon tu mano en mi costado. Come and put your hand inside of the side, so that you can verify that it is me, para que tú verifiques que soy yo. Now I want to read this Bible verse, este versículo bíblico que se encuentra en Marcos capítulo 11, 22 y 23. Mark chapter 11, verse 22 and 23 says like this: Have faith in God. Dice así, respondió Jesús y les dijo, tened fe en Dios. Faith in God. La fe que esté en Dios. Y para nosotros decir qué es fe, for us to even know what is faith. La fe es Dios. Faith is God. God gives us faith. Dios nos da fe. If we have faith, then we are assured in God. Si tenemos fe, estamos seguros y confiados en Dios. Y dice en el versículo 23, de cierto os digo, cualquiera que diga a este monte, quítate de allí y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. And he continues saying on verse 23, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. There is a lot of misconception behind this word called faith. Hay mucha malinterpretación en cuanto a esta palabra que se llama fe, tener fe. Para algunos podrán decir, pues yo tengo fe en mi religión. And some people may say, I have faith in my religion. Unos dicen, yo tengo una fe cristiana. Some people say, I have my faith in Christianity. Otros dicen, yo tengo mi fe en el musulmanismo. I have faith in Muslim. I have faith in maybe Buddha. Otros pueden decir, yo tengo fe en Buddha. Or others may say, I have faith in Hinduism. O tengo fe en hinduismo. But this is not faith. Esto no es fe. Because faith is not something that you just believe. Porque la fe no es algo que nomás es algo que tú crees. Lo que tienen estas personas son creencias. What these people have are beliefs. Mucha gente alrededor del mundo tiene diferentes creencias que no están ni basadas en una verdad bíblica, no están basadas en una verdad concreta, pero creen tanto en esta creencia como si fuera cierto. And many people have their certain beliefs in a certain thing that is not even something that is true or biblically truth. It has no foundation in truth whatsoever, but they have this strong belief in what they are thinking it is true. Y eso por igual pudiéramos decir con todas las religiones, with all the religions of the world. Muchas personas tienen tanta creencia, they have so much belief. Gente que se dejan engañar por las enseñanzas o manipulaciones de una enseñanza que no tiene una sustancia de verdad. And so many people that get misguided by a strong belief in something that is not really true. Pero simplemente es una creencia. Because last week I talked about what is faith. Hablé un poco de qué es fe. And remember, the first thing, it is the information that we receive. Lo primero es la información que recibimos. The second is the acknowledgement or the acceptance of what we have received. Y lo segundo es el reconocimiento o la aceptación de lo que hemos recibido ser cierto, lo hemos creído. But thirdly, pero la tercera cosa es confiar en lo que has creído. Es to trust in who you have believed. Entonces podremos nosotros decir, no confiamos en la religión cristiana. We don't trust in the Christian belief
Nosotros confiamos en Dios. We trust in God. Si nuestra confianza está en un sistema religioso, if our belief it is in a religious system, then we have it twisted. Lo tenemos reversiado, lo tenemos confundido. Nuestra creencia no debe de estar en una religión, debe de estar en Dios mismo. Our belief is not supposed to be in a religion, but in God Himself. So, si nosotros creemos en Dios, sabremos que tenemos una sustancia que es verdad. If we have our trust in God, we have a substance that will hold us no matter what. And that is why so many people that put their beliefs in many things don't have faith that bring results. Y es por eso que muchas personas que ponen su creencia en tantas cosas tienen una fe que no trae resultados. Don't you get tired sometimes of working so hard and not having the results that you expect? No te frustras en ocasiones por trabajar tanto y no obtener los resultados que tú esperas. I see that frustration a lot. You know, when I would go to the gym and not get the results that I wanted, maybe slim or cut down a couple of pounds. Y eso me vendría a mí con mi frustración cuando iba al gimnasio. Quería perder unas cuantas libras y no podía. No hay resultados buenos. There are no good results. Porque quizás estaba practicando y haciendo algo incorrecto. I was doing something wrong. I wasn't being oriented. Quizás no estaba siendo orientado en cuanto a lo físico y a lo que se necesitaba para poder llevar a cabo una buena dieta, to have that good balanced diet. Pero bueno, así no sucede en la fe. It is the same thing that happens in faith. Many people have a faith that is frustrated. Muchas personas que se tienen en fe que están frustrados. Frustrated because they don't get the results that they are expecting. Porque no agarran los resultados que ellos están esperando. You see, they pray a lot. Oran mucho. Maybe they fast a lot. Quizás ayunan mucho. Pero no hay resultados. But there are no results. Las montañas no son movidas. Those mountains are not being moved out of the way. But that faith that we have, esa fe que nosotros tenemos, is supposed to be based in our Lord Christ Jesus. Debe de estar basado en nuestro Señor Jesucristo. And only in Him, y solamente en Él, nosotros miraremos los resultados que esperamos. And only in Him we could see those results that we are expecting. You see, if we have received Christ, si nosotros hemos recibido a Cristo, if we have received our Lord Jesus as our Savior, and He is the foundation of our life, si nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, el fundamento de nuestras vidas, then we are in a path of faith. Estamos en un camino de fe. Our heart has been open to receive faith. Nuestro corazón es abierto para recibir fe. And this is a key verse that many of us know. Este es un versículo bíblico que muchos conocemos. Juan 3:16, John 3:16. It says, "For God so loved the world that He gave His one and only Son." And then He says that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está la palabra, para que todo aquel que crea en Él. And this is the key verse, that whoever so believes in Him, whoever believes in Jesus, para quien cree en Cristo Jesús. ¿Sí? This is our key of faith. Es nuestra llave de fe. And also it says in Ephesians 2:8, también dice en Efesios 2:8, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es por obras, sino que es un don de parte de Dios. And it also says Ephesians 2:8, that for by grace we have received salvation through faith. We are saved through faith. And that is not of our own doing, but it is a gift from God, which means God has gifted you with faith. Dios te ha dotado de gracia y fe.
Y es a través de nuestra fe, no en el hombre, no en la religión, sino en Cristo Jesús, que nosotros tenemos una fe que conquista al mundo, así como lo dice Juan. And it is not our faith in people or our faith in religion, but our faith in our Lord Jesus Christ that conquers the world, as John puts it. That this is what conquers or gives us victory, our faith in the Son of God. Nuestra fe en el Hijo de Dios. So we all have received the same measures of faith. Todos nosotros que recibimos a Cristo Jesús, recibimos de la misma medida la fe necesaria para nuestra salvación. We all receive this faith for salvation. But you see, even though we have received the same measure of faith, there is still differences of the depths of faith. Y aunque todos recibimos la misma medida de fe, hay diferentes profundidades de fe. You see, there is a faith that is known as a weak faith, y hay una fe que se conoce como una fe débil. There is a strong faith like Abraham had, y también hay una fe que es fortalecida o que es fuerte, como la dice que la tenía Abraham en Romanos 4:20. Dice asimismo que Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. And it says in Romans 4:20 that Abraham, our brother Abraham, it says like this, that he grew strong in his faith as he gave glory to God. He did not waver in doubt. No fue llevado o sido llevado con indecisión por la duda, sino que creció fortaleciéndose en la fe. But there's also this growing faith. Y hay esta fe que necesita ir creciendo. Jesus said it like this. Jesús dijo así, que si nosotros tuviéramos una fe como una semilla de mostaza, diríamos a este monte, muévete, y se movería. And Jesus said, if we had faith as the size of a mustard seed, we would tell that mountain to move aside and it shall move. We will tell that mountain to move aside and it will move. You see, the mustard seed is one of the smallest seeds that we could find in trees. Y la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas que encontramos en los árboles, ¿verdad? Pero cuando crece esa semilla o brota ese árbol, but when that seed sprouts and it bursts in soil and it grows, it becomes one of the most flourishing trees. Viene a ser uno de los árboles más frondosos que podemos ver, porque la semilla crecerá, because that seed will sprout in life. Así es el creyente. This is how the believer is to be. Así debe de ser nuestra vida. Nuestra vida es para que crezca en fe, en vida en Cristo Jesús. It is so that we could continue to grow in faith and life with Jesus Christ. And Paul says this to the Thessalonians in the first chapter. He says, we ought always to give thanks to you. It says, brothers, as it is right, because your faith is growing abundantly. Y dice Pablo a los tesalonicenses en el primer capítulo, dice, siempre damos gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta con abundancia. Your faith grows abundantly. Tu fe sigue creciendo con abundancia. You see, we all have the same measure of faith in Christ. Todos tenemos la misma medida de nuestra fe en Cristo Jesús. But not all of us are in the same depth in our faith. Pero no todos estamos en la misma profundidad en nuestra fe. See, we could see this as the people that, go to the beach and they are swimming in the waters. Miramos esto en las personas que van a la playa y pueden mojarse en las aguas del mar. But then there's others that go a little bit deeper, y hay otros que van un poquito más a profundo. And we see them sometimes going into boats, y en ocasiones los miramos yendo en profundidades en barcos. Some others that are, diving in the deep oceans with, oxygen tanks, y otros que se navegan a las profundidades, ¿verdad?, del océano con oxígenos, ¿verdad?, para suplirles la necesidad del oxígeno para ir a lo más profundo del mar. Porque aunque sea las mismas aguas, son diferentes profundidades. And even so, they are the same waters, they are different depths in the waters.
Para nosotros en nuestra fe, for us in our faith in the Lord, pudiéramos nosotros tener una fe que diga a esa montaña, muévete, y que se mueva. For us to tell to that mountain, move, and it shall move aside. Necesitamos una fe que vaya a crecer. We need a faith that will grow. Necesitamos profundizar en las aguas. We need to go deeper in the waters. Muchos de nosotros nos quedamos a las orillas del mar. Many of us will just stay at the outskirts of the ocean, just on the side of the beach, solamente al lado de la playa. And very few would go inside in trusting God. Y muy pocos quieren entrar a las profundidades para confiar en Dios. Well, I want to challenge you. Yo los reto para que puedan probar a Dios en su fe. That you may test God with your faith. La palabra de Dios no miente cuando dice, probad ahora si será cierto. Test if it would be true. Malaquías le dijo, traer tus ofrendas al alfolí y probar a Dios. Malachi said, come and bring your offerings to the offering pot and test God to see if it is true. Confianza en Dios, trusting God that He will respond to what He has promised. Confianza en Dios de que Él va a responder a lo que Él te ha prometido. Jesus said it as well in His ministry. For some people, He called them, you men of little faith. Jesús también lo dijo en su ejemplo, con sus discípulos les dijo, hombres de poca fe. But then He called others, I have not seen a greater faith like I've seen it in this man. Y también lo dijo, no he visto otra fe más grande como la he visto en este hombre. But the true faith, pero aquella fe que el Señor quiere, no es tanto la pequeña, no es tanto la grande. That faith is not the small faith or the little faith or that great faith. That's not what Jesus is looking. But a faith that is dependent on God. Pero una fe que está en dependencia de Dios. Hebrews 11:1 says, now faith is the assurance of things hoped for and the conviction of things that we do not see. Hebreos 11:1 dice, es por la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se mira. It is something that we are hoping for. Es algo que estamos esperanzados o esperando. Porque si estamos esperando algo, because if we are hoping for something, it's because we have received a promise. Es porque hemos recibido una promesa. But that promise, it's invisible. Sin embargo, esa promesa es invisible because we cannot see the promise. We must trust in God that the promise will come. No podemos ver esa promesa, pero debemos de confiar en Dios de que esa promesa vendrá. For others may see, we do not see it with our physical eyes, but we see it with our faithful eyes. No lo miramos con nuestros ojos físicos, pero los miramos con nuestros ojos de fidelidad. Because when we are faithful to God, we are seen and walking towards the promise that God has given us. Porque cuando nosotros estamos siendo fieles a Dios, estamos caminando hacia adelante confiando en la promesa que Dios nos ha dado. That is why we have to connect with God speaking His language. Y es por eso que nosotros debemos de comunicarnos con Dios hablando su lenguaje. You know, when we did the couples, meeting, we had that differences of languages in love. Y cuando tuvimos esa conferencia o la reunión de matrimonios, hablamos de las diferentes lenguajes del amor. God has a language. Dios tiene un lenguaje. God speaks a language. Dios habla de cierta manera. You know, there is a language in heaven. Hay un lenguaje en el cielo. ¿Qué será ese lenguaje que Dios habla? Pues para nosotros mexicanos decimos, habla el español, ¿verdad? For us, as Mexicans, we say, he speaks Spanish. ¿Verdad? Podrá decir, no, el griego dice, no, él habla en griego. Maybe the Greek will say, no, he speaks Greek. No, Dios habla hebreo. No, God speaks Hebrew. No, el lenguaje del cielo, the language of heaven, is faith. Es fe. We must speak faith. Debemos de hablar fe. Because Hebrews 11:6 says that without faith we cannot please God.
Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. If we are to please God, we must have faith. Si nosotros estamos agradando a Dios, es porque tenemos fe. You see, faith is the key to open the doors of heaven. La fe es la llave que abre las puertas del cielo. If we do not have faith, we cannot open the heaven's doors. Si no tenemos fe, no podemos abrir las puertas del cielo. Es necesario tener fe para poder asimismo abrir el acceso que tenemos para entrar con nuestro Padre Celestial. It is necessary to have unwavering faith to open that doors of heaven, to have access to our Heavenly Father. Porque sin fe estaremos estancados. Without faith, we will be stuck. We will be stumbling. Estaremos atorados. Y mucho más, como dijimos la semana pasada, una fe que duda, pues no abre puertas. Because a faith that doubts will not open no doors. No podemos mover ninguna montaña. We cannot move any mountains. Pero el día de hoy, and today I want to speak about a foundation of faith. De un fundamento de fe. Because we cannot have a foundation of faith with doubt. But another thing, we cannot have a foundation of faith with the way that we feel, with our mixed emotions. No podemos tener un fundamento de fe como nos sentimos, con nuestras emociones confundidas. Debemos de confiar en Dios. We must trust God no matter how we feel, no importa cómo nos sintamos, no importa qué es lo que estemos atravesando. It doesn't matter what we are going through. We must trust God. Debemos de confiar en Dios. Faith is not a loud noise. Faith is not praying fervently. Faith is not speaking loud. Faith is not jumping around. All these things are simply expressions of emotions. La fe no es ruidos altos. La fe no es hablar fuerte. La fe no es orar mucho. Todo esto es simplemente son reflexiones de las emociones. Pero nuestra fe no es una emoción. Our faith is not an emotion. The manifestation of our feelings is very different from the way that we shall live. Y la manera como nosotros estamos sintiendo es en ocasiones muy diferente a como nosotros debemos de vivir. Just to give a clear example of a person that we see in the Old Testament, una persona ejemplar que miramos en el Antiguo Testamento era el profeta Jonás. It was the prophet Jonah. El profeta Jonás se le mandó que fuera a hablarle a una nación que era contrarios a la suya o enemigos suyos. He was sent to go preach to a foreign land, people that were his own enemies. And what did he feel? ¿Qué es lo que él sintió? He said, no way, Jose. Él dijo, no, mejor me voy para otro lado. Yo no siento aquí ninguna paz para hablarle a esta persona que me odia. I don't feel any peace to speak to this person that hates me, that doesn't treat me good, que no me trata bien. But God sent him anyway. Dios lo mandó de todas maneras. Because faith is not based on emotions. Porque la fe no está basada en emociones. The biggest lie of the devil is trying to make you think that God is not with you because you cannot feel him. La mentira más grande del diablo que él puede traer a tu vida es que él te diga a ti que Dios no está contigo porque no lo sentiste ahora. You know how many people get confused while worshiping God? Mucha gente que se confunde al alabar a Dios. No, ahora no sentí la presencia de Dios. I didn't feel the presence of God today. Ahora no sentí que mi cuerpo se enchinaba. I didn't feel that I got goosebumps today. I didn't feel that presence over me. No sentí esa presencia sobre mí.
That is not the presence of God. Those are affections. Those are manifestations that we see based on our emotions. Esas son simplemente manifestaciones que nosotros sentimos en nuestras emociones. God is here no matter if we are feeling the sensation of a spiritual experience or not. God is with us because He has said it in His own word. Dios está aquí. No importa si sentimos el enchinamiento de la piel, sentimos la presencia de Dios. Dios está aquí porque su palabra me lo ha prometido y Él está en este lugar. El enemigo no me va a mentir que Dios no está aquí. The devil's not going to lie and say God is not here. Dios está aquí. God is in this place. God is not a feeling. Dios no es un sentimiento. God is who He says He is. Dios es quien Él dice quien Él es. And our faith, nuestra fe, debe de estar basado en lo que Él nos ha prometido. It has to be based on what He has promised us. You know, people are looking for these religious experience, personas que están buscando estas experiencias religiosas, muchas de las veces llegan a ser tan emocionales que regresan al mismo estilo de vida como antes que vinieran a la iglesia. And many people, they go and return back to their same life, even as they were before they came to church. Vienen a la iglesia y vienen, se sientan bien, se sienten gozosos y regresan de nuevo a casa sintiéndose igual. And many people come and they rejoice, they get glad, happy, but then they go back home and they are in the same place. ¿Por qué? Porque nos hemos basado en sentimientos y emociones, because we have based our beliefs on only experiences and emotions. Nuestra fe no debe de estar basada en una emoción. Our faith should not be based on an emotion. Our faith is to be assured, is for us to be convicted and persuaded beyond any doubt. Nuestra fe debe de estar asegurada, convencida, sin ninguna duda alguna, que Dios es quien Él dice quien Él es y que Dios hará lo que Él me ha prometido que va a hacer. Our faith is that God is who He says He is, and without any doubt, He will perform and complete what He says that He will do. That is faith. Eso es fe. As God spoke it, He will do it. Como Dios lo habló, Él lo hará por igual. God is not moved by the way that we feel. Dios no es movido y conmovido por la manera como nosotros nos sentimos. No vamos a mover una montaña por nuestras necesidades. We are not going to move a mountain based on our needs. God is not moved if we are in the worst place and the worst timing, or we are filled with so many needs. Dios no es conmovido si estamos en el peor lugar, en el peor momento, con tantas cargas y necesidades. God is not moved by our needs. He is moved by our faith. Dios no es movido por nuestras necesidades. Él es movido por nuestra fe. Just as our faith is, that's how our God will act. Así como es nuestra fe, así es como va a obrar Dios. If our faith is being already, being wavered here and there, being unsure and doubtful, then God ain't gonna work at anything. Si nuestra fe sigue dudando, sigue moviéndose para allá y para acá, sintiéndose como un roller coaster subiendo y bajando por las emociones, Dios no va a hacer nada. But if our faith is anchored and assured in His word, si nuestra fe está anclada en su promesa, Dios obrará, porque estamos nosotros posicionados en una verdad que no será quebrantada. We are positioned in a truth that will not be broken. Nosotros debemos de mantener nuestra fe en una verdad de Dios. We are to place our faith in a truth of God, because our emotions are obstacles of faith. Porque nuestras emociones son obstáculos de nuestra fe. They are inhibitors of the victories and blessings of God. Son aquellos que retienen y ponen una pared para recibir victoria y las bendiciones de Dios. There are many obstacles that could go against our faith. Hay muchos obstáculos que pueden ir en contra de nuestra fe.
Of course, we spoke about doubt, hablamos de la duda, and maybe his older brother, unbelief, y quizás su hermano mayor, la incredulidad. Or we could speak about his sister, sin, o quizás su hermana, el pecado. Todas esas son barreras para nuestra victoria en Cristo Jesús. All those are barriers for our victory in Christ Jesus. Pero nuestras emociones, but our emotions also needs to be surrendered to God. También deben de estar rendidas ante Dios. Surrender your emotions. Rinde tus emociones ante Dios. You need that feeling of guilt. Quizás ese sentimiento de culpabilidad of something that you did, algo que tú hiciste. Quizás ese sentimiento que tú sientes de temor, maybe that feeling of fear, ese sentimiento de inseguridad, that feeling of insecurity, ese sentimiento quizás de autocompasión o de autosufrimiento, or maybe that feeling of self-pity, or poor me, or how I feel, or how I am, that nobody sees, that nobody cares for me, que nadie mira y nadie toma atención de mi necesidad. We need to let go of those emotions. Debemos de dejar ir esas emociones. Surrender those types of emotions that inhibit deliverance and victory. Aquellas emociones que estén deteniendo la victoria en Cristo Jesús. I want to take you guys to the book of John chapter 11. Yo quiero que llevarlos aquí al libro de Juan capítulo 11. And this is the story of Lazarus, la historia de Lázaro. Lazarus was a friend of Jesus. Lázaro era un amigo de Jesús. And Lazarus had two sisters. Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María, Martha and Mary. Y a los tres dice la palabra de Dios que Jesús amaba. And all three of them, the word says that Jesus loved. Dice así la porción de la palabra en el versículo 5. And on verse 5, this is what the word says. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana que es María, y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, entonces sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar en sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. And it says in verse 5, now Jesus loved Martha and her sister Mary and Lazarus. When he heard the news that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. And then he said to the disciples, let us go back to Judea. But Rabbi, they said, a short while ago the Jews there tried to stone you, and yet you are going back? Jesus answered, are there not 12 hours in the day? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see by this world the light. It is when persons walk at night that they stumble, for they have no light. After he had said this, he went on to tell them, our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up. His disciples replied, Lord, if he sleeps, he will get better. Jesus had been speaking of his death, but his disciples, though he meant natural sleep. So then he told them plainly, Lazarus is dead. And for your sake I am glad I was not there, so that you may believe. But let us go to him.
Aquí vemos el encuentro principal de las noticias que recibe Jesús de Lázaro. Jesús está fuera de la ciudad de Judea, fuera de esa área. Jesus is outside of the area of Judea. And now he is being called to go back. Y ahora le llaman para que regrese. Jesus has been persecuted by the religious team because Jesus healed a blind man from birth. Jesús está siendo perseguido por la religiosidad de los fariseos, de los judíos, porque él sanó a una persona que había estado ciego desde el nacimiento. Y está siendo perseguido por ellos, por las cosas que él hace, for the things that he does, por sus milagros que él obra, for the miracles that he works at. Y asimismo sale de la ciudad, he goes out of the city, but now he receives this news, recibe esta noticia. Ahora sí, recibiendo esta noticia, se queda otros 2 días más. After receiving this news, he stayed 2 more days. Para el tiempo cuando Jesús llega a la casa de Lázaro, by the time that Jesus arrives to the house of Lazarus, Lazarus has been dead for 4 days. Lázaro ha estado muerto ya por 4 días. And there are many thoughts we could say about why Jesus didn't go right away. Y hay muchos pensamientos que podamos decir por qué Jesús no fue rápidamente. But this is what happens. Esto es lo que pasó. No va luego por el temor a los judíos. It is not that he doesn't go right away for the fear of the Jews. Él no teme a los judíos. He's not fearing the Jews. Pero sus discípulos sí. But his disciples are. So there are mixed emotions. So hay emociones mixtas con los discípulos porque sienten el peligro. They sense the fear of danger being close to them. Sienten de que por poco y ya no la libran. They feel that barely and they will not be free from the hands of these religious leaders. Pero bien, Jesús se queda otros 2 días. Otro podemos decir de que fue intencionalmente todo lo que Jesús hace. Everything that our Lord Jesus does, it is intentional. Todo lo que él hace es intencionalmente. If we were to think and say, well, it would be almost like if God, will bring this by coincidence. O podríamos pensar en ocasiones decir, o quizás sería casi como si Dios traería esto en un momento preciso por coincidencia. It is no such thing as coincidence. No es coincidencia. It is the perfect timing of God. Es el tiempo perfecto de Dios. Jesus was very aligned to following God's will every second of a time. Jesucristo estaba tan alineado con la voluntad de Dios para seguir su vida cada paso al segundo de cada tiempo. Jesus was aligned to God's will. Jesucristo estaba alineado a la voluntad de su Padre. Y es lo que vemos aquí. En esas tragedias que nosotros podemos experimentar, even in these tragedies that we come to experience, si nosotros llegamos a experimentar la pérdida de un ser querido, if we have come to experience the loss of a loved one, yo perdí a mi hermano ya hace un año. I lost my brother a year ago. Fue un tiempo muy doloroso, a very hurtful time, ¿verdad? El poder pasar por ese proceso, going through this process, en medio de lo que viene siendo la pandemia, being the pandemic, fue un tiempo difícil, a very difficult time, muy difícil, ¿verdad? Quizás tiempos donde tenía preguntas, times that I have many thoughts, many questions, pero bien, fue en ese tiempo donde pude ver la presencia de Dios, la mano de Dios obrar de una manera diferente en mi vida, en mi familia. And I saw how God worked in my life and my family in a whole different way during those hard times. La muerte siempre causa grandes dolores, and death always brings great pains to our lives. La pérdida de este hombre no solamente era la pérdida de un seguidor de Jesús, pero un amigo de Jesús. It wasn't only a follower of Jesus, but a friend of Jesus. Jesús dice que él les amaba, and the word says that Jesus loved them. Jesús los amaba a los tres. He loved all 3 of them. Y es lo que podemos ver. Jesús se esperó aún así. He waited, a certain time. Y dice más adelante a sus discípulos Jesús que estuvo bien. Me alegro, dijo. He
he was glad or pleased. Me alegro de que no estuve presente cuando Lázaro estaba enfermo. I am glad that I wasn't present when Lazarus was sick. Porque estando Jesús ahí en esa situación, fácilmente hubiera sanado a Lázaro. It would have been very easy for him just to heal Lazarus. Así como Jesús sanó a la suegra de Pedro, just as Jesus healed the mother-in-law of Peter. While she was sick, Jesus healed her. Jesús solamente la sanó. Pero en el caso de Lázaro, but in the story of Lazarus, he says, this happens so that I may be glorified and my Father will be glorified as well. Pero Jesús dice que esto está pasando para que así yo sea glorificado y mi Padre que está en el cielo sea glorificado también. Como lo vemos en el capítulo 9, esto está así para ver la gloria de Dios. This has happened so that we can see the glory of God. Y hay cosas en la vida que Dios espera para que nosotros aprendamos, para que miremos la gloria de Dios. And there are certain things that happen in life that we have to wait in God so that we may see the glory of God at work. Muchas veces no la miraremos de otra manera. We will not see it in a whole different way. Pero lo miraremos a través del dolor y el sufrimiento. But we will see it through the suffering and our pain. Y lo miraremos como Dios obra en esos momentos. We will see how God will work in those certain times. Y así dijo Jesús. Esto va a servir para que tengan fe. This will work so that you may have faith. Los discípulos ya tenían fe. The disciples already had faith. But he's speaking about a growing faith. Pero él les está hablando de una fe que crece. You see, everything that happens, it is to grow our faith. Y todo lo que puede pasar a nuestro alrededor es para que crezca nuestra fe. Si tu fe está menguando por las adversidades y las circunstancias de tu vida, necesitamos de realinear nuestra fe, porque nuestra fe no está en Dios, sino está desviado en otra cosa. If we are debating or we are doubting, or if we are, instead of growing, we are coming less of faith when we are having trials and difficulties, then our faith is not aligned with Jesus Christ. We need to rearrange our faith. We need to focus our faith in God. Because trials are supposed to strengthen our faith. Porque así mismo que las pruebas deben de fortalecer nuestra fe. Y continúa diciendo, para que su fe crezca, so that your faith may grow. Y luego responde Tomás, and then Thomas responds. En el versículo 16 dice, entonces Tomás llamado Dídimo dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. Let us go with him so that we may die with him. Algunos dicen, quizás Tomás estaba haciendo sarcasmo de decir para que muramos como Lázaro, pero esta palabra con él pudiera ser que si Jesús estaba en el atento de ser matado, Tomás estaba dispuesto de dar su vida por Jesús y también ser matado en ese momento. Many may think that he was probably being sarcastic, saying that they will die like Lazarus, but also we see this phrase that if Jesus was being persecuted by the religious leaders, he said it himself, I will die with my Lord. I will die with my teacher. Yo moriré con mi maestro. And he continues y continúa diciendo a sí mismo que cuando Jesucristo se acercó a Betania, when Jesus came close to Bethany, being outside on the city, estando afuera de la ciudad, viene María y se encuentra con él. Viene Marta y se encuentra con él. Then comes Martha close to him. Y dice en el versículo 19, on verse 19, dice así, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. And on verse 19 it says, but many of the Jews had come to Martha and Mary to comfort them in their loss of their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went outside to meet him, but Mary stayed at home. Marta era la que fue reprendida por Jesús porque se ocupó tanto en el servicio antes de estar sentado escuchando las enseñanzas de Jesús. Martha was the one that was rebuked by Jesus because she was so hurried to cleaning and doing the service in her home instead of laying at Jesus' feet to learn and listen
what he was teaching. Pero María era la que se sentaba a los pies, and Mary was the one that was sitting in his feet. En este caso vemos a Marta siendo la primera que se acerca a Jesús. In this situation we see Martha being the first one to come close to Jesus. Y en su encuentro viene así con Jesús y le dice, así, le dijo Marta, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. And she said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Jesús le respondió a Marta y le dice, yo sé, dice, tu hermano resucitará. Jesus said, your brother would arise. And then it says on verse 24, en el versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, dice Marta. Then Martha replied, I know he will rise again in the day of resurrection. Pero en el 25 vemos aquí una palabra clave. And on verse 25 we see a key verse. Y dice así, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. And Jesus said, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. No conocerás la muerte porque yo estaré contigo, because I will be with you. No conocerás la soledad. You will not be lifted or forsaken to be alone, because I will be with you. Yo te levantaré. I will arise you. I will resurrect you. Yo te daré vida. I will give you life. Jesús le está diciendo, aún en medio de tanto dolor, even in the midst of all this trouble and problems that she may be going through. Mira, en este tiempo, la mujer no podía ni heredar terreno ni ser dueños de propiedades. Women cannot inherit any land and cannot be owners of any properties. No se conoce en la Biblia si Marta estaba casada o María estaba casada. We don't know in the Bible if Martha was married or Mary was married. Lo que conocemos era que eran tres hermanos. There were three brothers, Lázaro y sus dos hermanas, Lazarus and his two sisters. Lázaro era el único que pudiera sustentarlos si ellas no estaban casadas. Lazarus was the only one who could sustain them and validate them for the properties that they own if they were not married. Jesús conoce la necesidad. Jesus knows their need. Conoce el sufrimiento. He knows the suffering that they are going through. Conoce el dolor que están atravesando. He knows the pain that you are going through. Pero Jesús está diciéndole a Marta, Marta, mírame a mí. Martha, see me. No enfoques tu dolor en el sufrimiento que estás atravesando. Do not be focused in the pain and the suffering that you are going through. Look at me. Mírame a mí. What he is saying is you need to rearrange your faith. Regresa tu fe hacia mí. No pierdas tu esperanza en mí. Do not lose your hope in me. I am your hope. Yo soy tu esperanza. I am your deliverer. Yo soy quien te libera. I am your savior. Yo soy tu salvador. And dice así, si tú crees, if you believe, do you believe? ¿Crees tú? Do you believe? Mirarás la gloria de Dios. You will see the glory of God. Que si tú crees, mirarás la gloria de Dios. But if you just believe, you will see the glory of God. What do you believe in? ¿En qué estás creyendo? ¿Estás creyendo por las circunstancias que estás atravesando? Are you believing in the lies of the circumstances that you are going through? ¿O está puesta tu mirada en Cristo Jesús? Or do you have your faith in Jesus Christ? Jesús le dice a Marta, mírame, look at me. Más adelante vemos la historia de María, and later we see the story of Mary. Jesús manda a llamar a María. Jesus sends Martha to call Mary. María se había quedado en la casa llorando. Mary had stayed home crying for his brother. Llorando quizás por su autocompasión. Crying for her self-pity. Muchas veces nos quedamos estancados, sufriéndonos con nuestros propios dolores. We are stuck suffering with our own pains. Pero eso no mueve el Señor. Eso no mueve a nuestro Salvador. That does not move our Lord. That does not move our Savior. That's why he calls us out of that self-pity state.
Por eso Él nos llama a que salgamos fuera de esa autocomplacencia o autosufrimiento que nos estamos atravesando. Dice, sal de ahí, comes out. Jesús no va a María. Jesus does not go to Mary, but he calls her to come out and meet with him. Lo llama a que salga de ahí y que venga hacia él. Y dice así mismo, and he says it like this, in verse 28, en el versículo 28 dice, y llamó María, dice, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. And then as she went back and called her sister Mary aside. The teacher is here, he said, and is asking for you. Está preguntando por ti. And this is where we see the famous phrase, the shortest phrase. Miramos la frase célebre, la frase más pequeña. Jesús lloró. Jesus wept. Al mirar el sufrimiento, al mirar el dolor, see the suffering, the pain that Mary and Martha were going through, and all the people that were there to comfort them, y mirando todas las personas que estaban ahí para consolarlas. Llega al lugar del entierro de Lázaro. He comes to the place of the burial of Lazarus. Y Jesús a sí mismo les dice, and Jesus said it himself, abran esta piedra, quiten esta piedra de este lugar, take the rock out of this place. Y Marta luego le dice nuevamente, Martha says, Lord, but it stinks. Le dice, Señor, huele feo. Ya ha estado muerto 4 días. He's been dead 4 days. Ya su cuerpo quizás está descomponiéndose. His body's being decomposed. Jesús la reprende nuevamente. And Jesus rebukes her again. ¿No te he dicho que si creyeres mirarás la gloria de Dios? Have I not said that if you believe you will see the glory of God? Dice, no te enfoques en tus circunstancias actuales. Don't be focused by your current circumstances. No te enfoques por tu necesidad actual. Don't get stuck by your current need. Focus in your faith in Jesus Christ. Enfoca tu fe en Cristo Jesús. And He will show you the path. Él te enseñará el camino. He will show you the way. Él te enseñará la salida. El día de hoy nos llama el Señor y nos dice, si creyeres, mirarás la gloria de Dios. If you believe, you will see the glory of God.